Bueno, bienvenidos al primer video ensayo de la última copa de tinta. Prepárense algo para tomar, lo que sea, un café, un té, sírvanse una copa de vino. Les digo buenas noches porque acá es de noche y estoy grabando en medio de una tormenta, así que cruzo los dedos porque no se me corta la luz mientras estoy hablando. Pero bueno, el video ensayo va a estar basado, sí, va a ser un acompañamiento del ensayo que publiqué en la última copa de tinta, que se llama Girl, Wake Up, nos quieren quemar en la hoguera otra vez. Del miedo a la bruja al sacrificio por amor. Si lo leyeron, saben que cité mucho. Cité mucho, y sí, porque necesito una base en la cual sentar el argumento de mi ensayo, que es básicamente la nueva casa de brujas que está sucediendo. Y a medida que vamos avanzando voy a hacer ciertas comparaciones con el proceso histórico que estaba sucediendo en paralelo a la casa de brujas, etcétera, con nuestra realidad actual y también con décadas anteriores, porque esto no es algo nuevo. No es algo nuevo para nada, pero hay cosas que no dije en el ensayo para que no quede muy largo y otras cosas que me olvidé de poner, pero que quería poner. Así que nada, voy a empezar con el video ensayo. Y espero que lo disfruten, y si tienen algo que opinar, algo que comentar, algo en lo que están de acuerdo, algo en lo que no están de acuerdo, o algún punto nuevo, pueden comentarlo absolutamente. Son bienvenidos todos los comentarios, todas las opiniones. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esto con la frase de la historia se repite una y otra vez. Sí, cuando estamos ciegos, cuando el sistema no nos quiere dejar ver las cosas, porque no les conviene. Al sistema no le conviene que pensemos, que tengamos conocimiento. Cuanto más ignorantes seamos, más útiles vamos a volvernos para el sistema. Y eso ha pasado siempre a lo largo de la historia. En este caso voy a hablar de la persecución hacia las mujeres y la libertad de la mujer. Vamos a empezar con Silvia Federici, sí, esta autora que yo trabajo en el ensayo. Ella, en su libro Calibán y la bruja, presenta una tesis central, la cual es el disciplinamiento que se ejerció sobre las mujeres a lo largo de la historia. Ella divide en 3 partes las fuerzas de reproducción del trabajo, ¿sí? La primera es la reproducción biológica, la segunda son las tareas de crianza y cuidado, la tercera es todo el trabajo doméstico, ¿sí? Lamentablemente, para todo este tema, y tratando en la actualidad, ¿sí? Porque ella habla de la casa de brujas. Nosotros vamos a hablar de una casa de brujas de ahora también. Vamos a comparar. Lamentablemente, para la actualidad también nos competen las 3. En primer lugar, vamos a hacer hincapié en la primera parte, que sería la reproducción biológica. Entonces, Federici mantiene que para ella toda la persecución de las brujas, porque recordemos que estas tan llamadas brujas eran mujeres que poseían conocimientos que no le convenían al capitalismo. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero para que sepan que no hablamos de brujas que hacen magia ni macumbas, quizás algunas sí, porque puede ser, porque es una práctica ancestral, pero principalmente las que eran perseguidas acá era porque tenían conocimientos científicos, ¿sí? Entonces, esta persecución de las brujas era una estrategia de la biopolítica para ejercer poder sobre la sexualidad de las mujeres. Y dice Federici, la crudeza de los conceptos aplicados, que a veces confunden población relativa con población absoluta, y la brutalidad de los medios por los que el Estado comenzó a castigar cualquier comportamiento que obstruyese el crecimiento poblacional, no debería engañarnos a este respecto. Entonces, vamos a contextualizar históricamente. El furor por el aumento de la población era tal, ¿sí?, entre los siglos XV y XVIII, que el Estado demonizaba todo método anticonceptivo y forma de control de natalidad.
Recordemos que estas brujas, como les dije, tenían conocimientos científicos, o sea, sabían cómo utilizar plantas, tenían conocimientos sobre la herbolaria, sobre cómo interrumpir un embarazo. Y si había interrupción de embarazo, ¿no? Si había abortos, eso significaba que no iba a haber más trabajadores. La mujer dejaba de expulsar, de crear trabajadores para que el capitalismo pudiera surgir y establecerse. El Estado demonizaba todo control de método anticonceptivo y de forma de control de natalidad. Entonces, como decíamos, era sabido, ¿sí?, que se poseía conocimiento sobre ciertas sustancias herbales que provocaban abortos o eran anticonceptivas. Obviamente, eso el capitalismo dijo, no, mi amor, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Ya veremos cómo van a hacer que no pase. Entonces, la persecución ocurriendo en paralelo, todo esto, dice Federici, no deja de existir. Pasa a ser una práctica clandestina, ¿sí? Que el Estado prohíba esto no va a hacer que las mujeres dejen de abortar, sino que pasa a ser algo que se va a terminar haciendo en secreto, algo del que el Estado no se va a enterar, algo que hace que la vida de muchas mujeres corra peligro, no. Comparándolo con la actualidad, cuando el aborto no era legal y escuchábamos la historia de alguna que otra amiga, de una amiga o la amiga de tu mamá que se había hecho un aborto en algún momento con una percha, que había tomado té de... ¿Qué hierba era? Orégano, por ejemplo, ¿no? Té de orégano, flor de Pascua, etc. Entonces, por más que estuviera prohibido, no deja de existir, sino que se vuelve secreto, clandestino. Por otro lado, Federici referencia a Foucault diciendo: lo que pongo en discusión es que fuese la crisis poblacional de los siglos XVI y XVII y no la hambruna en Europa en el siglo XVIII, tal y como ha sostenido Foucault, lo que convirtió la reproducción y el crecimiento poblacional en asuntos de Estado y en objetivo principal del discurso intelectual. Federici menciona esto justamente para sustentar lo que propone Foucault, que es que a través de las disciplinas se está controlando a la población. Porque el autor mencionaba los distintos dispositivos que utilizan estas disciplinas para tener el control y producir individuos disciplinados, obviamente que disciplinados y con el conocimiento que al Estado le conviene. Como les digo, cuanto más ignorantes seamos, más útiles nos volvemos. Justamente para tener el control sobre los cuerpos de los individuos. Ampliando un poco en esto que presenta Foucault, es que las disciplinas, según él, utilizan métodos para garantizar la sujeción constante de las fuerzas del cuerpo y les imponen una relación de docilidad-utilidad y así se vuelven herramientas del Estado, como les decía recién. En otras palabras, Federici presenta que existe esta problemática entre trabajo, población y acumulación de riquezas, pasando a un primer plano del debate de las estrategias políticas a fin de conseguir aplicar un régimen de biopoder. Además, presenta que esta persecución de las brujas y nuevos métodos disciplinarios se utilizaron para regularizar la procreación y quebrar el poder de las mujeres sobre la reproducción. Ahora, empezando con la segunda parte de la fuerza de trabajo, o sea, las tareas de crianza y cuidado, estos eran vistos como algo natural, ¿sí?, del género femenino y tuvo obviamente como resultado que el cuerpo femenino fuera transformado en instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo, tratado como una máquina natural de crianza que funcionaba según unos ritmos que estaban fuera del control de las mujeres. Lo que Federici hace es cuestionar, ¿sí?,
el por qué no se había puesto en duda y tenido en cuenta que entre hombres y mujeres pudiera existir un conflicto de intereses respecto a la formación de una familia que incluyera tener hijos. Presenta que el concebir está muy lejos de procesos naturales o automáticos, sino que se ve atravesado obviamente por intereses capitalistas. Así como el cuerpo del hombre se maquiniza ante la sociedad, el de la mujer también lo hace, aunque no se lo reconoce como tal. She fucking ate that. Entonces, respecto al trabajo doméstico, lo que hace Federici señala que eran labores que realizaban las mujeres y que se minimizaban como pequeñas tareas que realizaban de muy poca importancia, por lo que no se les consideraba como trabajo. Da ejemplos como la enmendedura de prendas textiles para gente que ni siquiera era parte del círculo familiar, o simplemente tareas del hogar, ¿sí? Que no se las reconocía como productivas. Y aún así, ¿sí? Si lo realizaban fuera del hogar, se pagaba menos que al trabajo masculino, nunca en cantidad suficiente como para que las mujeres pudieran vivir de él. Obviamente, una mujer con independencia económica que pueda decidir y no depender de un hombre, obviamente que no le es útil al Estado. Y eso no es algo nomás del siglo XVI. Lamentablemente no. Y lo vamos a ver ahora en un rato. Federici cuestiona a Marx, ¿sí?, en varias oportunidades, y expresa que no encontramos en su trabajo, en el de Marx, ninguna mención a las profundas transformaciones que el capitalismo introdujo en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la posición social de las mujeres. La autora le llama la atención a Marx por no tener en cuenta la historia de la cacería de brujas que favoreció la expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y la esclavización de los pueblos originarios de América y África. La maquinización de los trabajadores hombres en las fábricas, siendo el equivalente de las mujeres aportando a la reproducción para generar nuevos trabajadores. Las diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora, aportando no solo jerarquías basadas en el género, sino también en la raza y la edad. La construcción de un nuevo orden patriarcal que excluye a las mujeres del salario. Entonces, con eso también estamos teniendo en cuenta, ¿sí?, la tercera parte, que era todo el trabajo doméstico, que no importaba si lo hicieran en su casa o fuera de su casa, nunca iba a ser suficiente ni para ser reconocido, ni para que se lo monetice de una forma que la mujer pueda tener independencia económica. Que no es conveniente. Así como existía un aspecto intensivo a la imposición de un régimen que usaba todos sus medios para explotar el potencial de cada individuo más allá de su edad y condición, existía también un aspecto extensivo que consistía en el esfuerzo de aumentar el tamaño de la población y de ese modo la envergadura del ejército y de la fuerza de trabajo. Y para ello es necesaria la participación de la mujer. Takes two to tango, you know. Pero Marx no tuvo en cuenta que la mujer pudiera ejercer resistencia ante la tarea de reproducirse y que esto pudiera ser parte de la lucha de clases. ¿Nos suena familiar todo esto? El control sobre el cuerpo de la mujer, el no reconocimiento sobre las tareas de crianza y cuidado, y todo el trabajo doméstico también no reconocido. Lo de los salarios. Vamos a hablar de salarios distintos también, que no se le da a una mujer un salario igual que a un hombre aunque hagan la misma tarea. Con mi hipótesis, las nuevas brujas somos todas, ¿sí? Porque todas poseemos conocimientos que atentan contra el sistema capitalista al poder elegir no ser una máquina que genera y escupe trabajadores al mundo, que genera y da trabajadores al capitalismo. Porque obviamente, pensemos también, ¿no?, que en esa época
si la mujer quedaba embarazada, tenía un bebé, el bebé era niña, la niña no servía para el sistema capitalista, la niña no iba a ponerse a trabajar, porque la mujer no hace nada más que sus tareas naturales, que son las que ya vimos, así que no las voy a repetir, para no parecer un disco rayado, pero sabemos cuáles son, las que el sistema creía. Únicas. Entonces, obviamente, si la mujer tenía una niña, se iba a intentar otra vez hasta que tenga un niño, ¿no? También todo ese peso del primogénito masculino, etc. Entonces, retomando. Ahora normalizamos el poder decir, no quiero ser madre. No del todo igual, no está normalizado del todo, porque siempre está esa persona. Siempre está esa persona que te va a decir, dale un tiempo, déjalo macerar un ratito. Y ya en un par de años vas a ser mamá. Yo lo sé. No, loca, no insistas, no es tu cuerpo. No insistas, no es tu cuerpo. Toda esta resistencia, o el ir contra la norma, siempre termina en un castigo, ya sea obvio para nosotras o no. Y esto, de que quizás este castigo no nos sea obvio, es lo que estamos atestiguando en estos momentos. Es lo que a mí me llevó a escribir este ensayo, porque empecé a identificar ciertos patrones, ciertas similitudes, ¿sí?, con la actualidad, que la verdad no me pinta estar callada. Y los quiero compartir porque siento que, no quiero decir que es abrirles los ojos a ustedes, porque no pienso adoctrinar o imponer mis opiniones. Todo esto es para que ustedes agarren la información y tengan pensamiento crítico y lo analicen y vean qué información les sirve y qué información no, cómo lo filtran y cómo no. Por eso les dije que los comentarios están abiertos y me encantaría recibir sus devoluciones y saber qué piensan y qué opinan al respecto. Este castigo viene disfrazado de final feliz, ¿sí?, de una realización. Caer en cuenta, chicos, porque no sabíamos lo que queríamos, ¿no? No lo sabíamos. Hasta que se nos alimenta con elementos que nos hacen creer que era lo que siempre quisimos. Pero no nos permitíamos desearlo, porque éramos feministas muy enojadas, que odiamos al varón, muerte al macho. Nos hacen creer que ya estábamos ciegas, ¿sí? Que el ser woke es estar ciega, ¿no? Mientras nos ponen una venda encima de nuestros ojos. Y esto se encuentra en media consumida principalmente por el género femenino, libros de romance, las rom-coms y también fuentes de contenido para el público general, redes sociales. Brit Marling, sí, directora, escritora y actriz, dijo: en parte, una sigue sentada en esa silla de esa habitación aguantando el acoso o el maltrato de un hombre con poder porque, como mujer, rara vez ha concebido otro final para ella. En las novelas que ha leído, en las películas que ha visto, en los cuentos que le han contado desde que nació, la mayor parte de las veces las mujeres tienen un final desastroso. Se está intentando tomar control sobre nuestros cuerpos, de nuestros ideales y futuros nuevamente, porque como verán, no es algo nuevo lo que estoy poniendo sobre la mesa, es una cuestión histórica. Y un ejemplo que no mencioné en este ensayo, pero que les quiero mencionar porque me parece que es un clásico, ¿sí? Y si son chicas, han visto esta serie. Hablemos de Sex and the City. Sí, hablemos de Sex and the City. El otro día estaba viendo un capítulo de la segunda temporada, el 9º capítulo de la segunda temporada, con mi amiga, y hay una parte donde el personaje de Miranda habla y dice: ¿por qué las mujeres tenemos que sacrificar todo por un hombre?
¿cuándo van a sacrificar ellos algo por nosotras? Hay ahí todo un debate, ¿sí? Charlotte diciendo porque te gusta, tenés que sacrificar cosas por él, porque te interesa, porque lo querés mantener en tu vida. Y sí, digamos, es una conversación de un capítulo de la segunda temporada, ni siquiera de las últimas temporadas. Ya está. Es algo que después, en el mismo episodio, al final lo anulan. Pero vamos a llevarlo un poco más allá. Tenemos a la protagonista, Carrie, que ese sacrificio del que están hablando lo hace durante todas las temporadas. Todas las temporadas atrás de este tipo que no le da bola, que no le presta un cuarto de atención, no la trata bien. Y la loca sacrifica un montón de cosas, sacrifica tiempo con las amigas, elige hacer un montón de sacrificios buscando su final feliz. Y eso lo tenemos en los 90s, chicas. Eso es algo con lo que nuestras madres se han criado, nuestras tías se han criado con eso, y lo podemos ver reflejado en cómo se manejan por la vida. Aguantando y aguantando, sacrificando algún evento, juntadas con amigas, salidas, cenas, todo por ese vínculo romántico que no lleva a nada. No las lleva a nada, no las llena, no las nutre, les drena la vida. Y uno puede verles la cara, cómo se les va drenando la vida en la mirada. O sea, es muy impactante, porque genera un montón de desgaste. Estar constantemente sacrificando cosas que a una la nutren y la hacen bien. No es coincidencia, sí, ahora volviendo a la actualidad, la aparición de tendencias como la tradwife, sí, la tradwife, esta mujer que representa y comercializa a la esposa tradicional que cocina, que cuida a los niños. Sí, todos esos valores que vimos al principio de este ensayo. El meme de I'm just a girl. Oh, no puedo levantar esa caja. I'm just a girl. ¿No? Like, girl. Pueden ver igual este fenómeno más a profundidad. Pueden leerlo en mi artículo Solo soy una chica, señor juez. Si no lo han leído todavía. Pero básicamente hablo de el impacto negativo que ha generado este meme en cómo se nos ve a nosotras las mujeres. Entonces está no entiendo de matemáticas, I'm just a girl. Anyways, el intento de abolir la ley del aborto en ciertas partes del mundo también, ¿no? El resurgimiento del amor a las novelas atravesadas por la vida rural, donde la mujer libre, independiente, termina sentando cabeza con un hombre con valores tradicionales y cristianos, Dios, patria y familia, como decimos ahora, aunque no esté explícitamente expresado con esas mismas palabras. A lo que voy con todo esto es que se nos vende, ¿sí?, este final feliz, donde la mujer sacrifica todo lo que ha construido, su carrera, su modo de ver la vida, sus planes a futuro, sus ideales, porque el 99,9% de las novelas, películas, series, tienen a un personaje femenino, ya sea la protagonista o no, que no quiere ser atada, quiere explorar y experimentarse o experimentar, ¿sí? Lo cual está bien, pues generalmente estas protagonistas son jóvenes. En estas novelas, ¿qué tienen? En las novelas, estoy hablando ahora en literatura, ahora lo contemporáneo, las novelas de cowboys, por ejemplo. Estas chicas tienen 22, 24 años. Son muy jóvenes, muy jóvenes. Y se vende que ya se casen, que ya se establezcan, formen una familia. Ahora pensemos, ¿no? Si el caso fuera al revés, si en este caso la persona que tiene que sacrificar todo es tu amigo Tito. Tu amigo Tito, el del podcast misógino probablemente, muy probablemente. Un podcast muy exitoso,
¿Ustedes creen que va a sacrificarlo para estar con una chica? ¿Para estar con una mujer? ¿Va a sacrificar todo su éxito, todo lo que ya tiene establecido por amor? No, construyó su imperio. Y eso vale más que el amor. Así nos configuran desde pequeños. Así nos configuran. A nosotros nos configuran para sacrificar todo, para establecernos, para adaptarnos, amoldarnos. Y todo eso, no me acuerdo a quién se lo vi, ¿sí? Pero les quiero dar un ejemplo. Todo esto, toda esta configuración, ¿sí? La vemos ya desde que somos pequeños. Si nosotros vemos... ojalá pueda encontrar quién dijo esto, pero si nosotros vemos la estructura de un patio, ¿no? Los chicos en el recreo jugando a la pelota, tenemos el patio donde están los chicos jugando y las mujeres orbitando a los costados, tratando de esquivar los pelotazos, no interviniendo, observando. Y si algún nene se golpea, se va de la cancha a que las nenas lo consuelen. Ahora, ¿por qué a nosotras se nos impone hacer este sacrificio llegado el caso de que se tenga que hacer? Claramente se trata de una dinámica de poder que, como mencioné anteriormente, es promocionada por los medios, porque se nos configura así hasta antes de nacer. Sí, yo mencioné acá un ejemplo que se los voy a leer porque me parece muy importante y siento que es muy cercano. O no han tenido, sí, el hecho de que su madre tenga una amiga que tuvo un hijo del sexo opuesto a ustedes y ya se imaginan la boda y ya planean la boda sin siquiera haber dado a luz. Talk to me about weird. ¿Ok? Al sistema capitalista no le sirve que la mujer decida si quiere o no tener hijos. Voy a proceder a hacer entonces un paralelismo entre lo que pasó en la casa de brujas y lo que está pasando ahora, ¿sí? En la actualidad, un periodo cercano y así. La peste. La peste ocasionó muchas muertes de trabajadores que permitían el surgimiento del sistema capitalista. Ahora, en la actualidad, estamos viviendo post-pandemia, ¿sí? Que tuvo resultados similares. Después tenemos el surgimiento del sistema capitalista en ese momento comparado a que nosotros ya tenemos el sistema capitalista establecido. En el tercer punto tenemos los conocimientos que las mujeres poseían sobre la herbolaria, cómo utilizar ciertas hierbas para prevenir embarazos o interrumpirlos. Nosotros ahora contamos con, por lo menos en Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito. Y lamentablemente no es así en todo el mundo. Y acá ya está en charlas para anularlo, para abolirlo. Entonces volvemos a este poder sobre la reproducción. Retomando el tema de la dinámica de poder y control sobre nuestros cuerpos, tampoco es coincidencia que se esté promocionando la delgadez extrema, ¿ok? Eso no es coincidencia que los famosos estén abiertamente compartiendo sus métodos para adelgazar, que Ozempic, que esta dieta, que no comas esto, que come lo otro. ¿Por qué no es coincidencia? Porque las mujeres delgadas y débiles no pueden luchar contra el opresor. No pueden pensar con claridad. Cuando uno no está bien nutrido, uno no piensa bien, ¿sí? Uno no puede procesar bien la información de su entorno, de nada, y procesar la realidad que se está viviendo. Se necesita que uno permanezca ignorante. Como dijo Zelda Fitzgerald en El Gran Gatsby, porque sí, yo defiendo. Si saben todo el lore, todo el bardo atrás de la publicación del Gran Gatsby, bienvenidos al club. Y si no, infórmense, busquen. Como dijo Zelda Fitzgerald en El Gran Gatsby, eso es lo mejor que una chica puede ser en este mundo. Una hermosa y pequeña tonta. Se nos está entrenando para contentarnos con el primero que nos abra la puerta del auto cuando, y si es que nos pasa a buscar, el primero que se acuerde de mandarnos un buenos días o un ¿estás mejor? Luego de haberle contado que estuviste resfriada.
Si una tiene ciertos requisitos que quiere encontrar en una pareja, se le dice que tiene los estándares altos y recibe la etiqueta de exigente. Se termina demonizando a quien tiene claro lo que quiere y demanda lo mismo. Y esto me hace acordar a la canción Un amor de Lali, que les quiero leer un verso que estaba escuchando hoy. Sentir al fin que es correspondido, nada pido más de lo que yo doy. Y eso es lo que las mujeres están pidiendo, lo que ellas pueden dar. Y son cosas básicas: respeto, buen trato. Y como conclusión, para terminar, quiero retomar lo que digo en el ensayo, y es: si te dijeran, se nota cuánto amor propio tenés por la pareja que elegiste, ¿te sentirías halagada o ofendida? ¿Te contentaste o te respetaste a vos y tus valores? Si tu respuesta fue ofenderte, solo me queda decirte: girl, wake up, nos quieren quemar en la hoguera otra vez. Muchas gracias por ver y espero que les haya gustado el ensayo, el video ensayo. Me pueden dejar un like, se pueden suscribir y también pueden dejar un comentario porque me encantaría que se abra un debate a partir de esto y saber sus opiniones, etcétera, etcétera. Así que nada, brindo por ustedes y nos vemos la próxima.